Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El gobierno de Daniel Noboa cumplió 2 años frente al poder. Hoy la nueva ministra de Gobierno, Natalie Morillo, señala que están abiertos al diálogo. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Y esto mientras siguen los cambios en Carondelet. Hoy se conoció que Stalin Andino, quien fue secretario jurídico de la presidencia hasta el sábado, es ahora viceministro de Salud. Ya les contamos, empezamos las noticias, bienvenidos. Diálogo y gobernabilidad, la nueva hoja de ruta del gobierno de Daniel Noboa, según la recién nombrada ministra de Gobierno, Natalie Morillo. La ex asambleísta de ADN aseguró la instalación de mesas de diálogo con alcaldes y otras autoridades. Con apenas 4 días en el cargo, Natalie Morillo, la sexta ministra de Gobierno desde que Daniel Noboa llegó a la presidencia de la República, ya habla de un cambio en la hoja de ruta. Poder escuchar cuáles son las necesidades que tiene toda la sociedad ecuatoriana y poder cumplírselas. Ese es el objetivo que nosotros tenemos en este momento. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, Morillo dijo que el gobierno está dispuesto a dialogar con todos los sectores. Este es un momento distinto, nosotros hemos cruzado y hemos pasado la página y este es un momento del diálogo. Pero puso límites a esas conversaciones. Solo con quienes tengan algún proceso judicial, con ellos no dialogaremos, porque no nos vamos a sentar a dialogar con delincuentes. Adelantó la instalación de mesas de diálogo con autoridades seccionales. Vamos a arrancar por Guayas, porque nosotros lo que necesitamos en este momento es poderle dar gobernabilidad al proyecto y estabilidad al Ecuador. En cuanto a la situación de la bancada y la Asamblea Nacional, además del nombramiento de Enrique Herrería como secretario general jurídico de la presidencia, Morillo menciona que todo es parte de la nueva hoja de ruta. Se está poniendo cuadros que realmente van a trabajar, que son conocedores del Ecuador, de todo lo que acontece en la parte jurídica, en la parte política, en la parte comunicacional, y eso nosotros vamos a seguir en esta ruta y en este rumbo que estamos en este momento. La ministra de Gobierno también confirmó que se ejecutarán cambios en seguridad y salud. En este último se implementará un nuevo sistema. En pocos días vamos a tener un nuevo sistema para que si usted va a coger una cita médica, usted sea el que decide dónde y cuándo coger la cita médica, no como ahora. Morillo además confirmó que no hay más cambios ministeriales. Erika Vera, Teleamazonas. Daniel Noboa cumple 2 años en la presidencia de la República. El discurso conciliador con el que empezó su gestión evolucionó. Veamos un resumen de sus 24 meses en Carondelet. A 2 años de gobierno, el presidente Daniel Noboa recibió el pasado domingo su primer revés contundente en las urnas. El electorado rechazó ampliamente las 4 preguntas propuestas, convirtiendo así a la consulta popular y referéndum en un termómetro político. Como presidente constitucional de la República del Ecuador. Sí, juro. El 23 de noviembre de 2023, día en que fue posesionado como presidente de la República para completar el periodo de Guillermo Lasso, que ejecutó la denominada muerte cruzada, Noboa brindó un discurso conciliador. No soy un anti nada, soy un pro Ecuador. El anti tiene un techo y el pro es infinito. Su primera decisión ya en el poder fue polémica. Dispuso que su vicepresidenta Verónica Abad cumpliera una única función: ser embajadora por la paz en Israel. Está claro y no podemos tapar el sol con un dedo. El señor presidente me quiere lejos. Ese fue solo el inicio de lo que se convertiría en uno de los grandes conflictos de su primer periodo. El divorcio con su vicepresidenta se extendió a lo largo de los 18 meses de mandato, llegando incluso a denuncias entre ambos ante el Tribunal Contencioso Electoral, la Justicia Ordinaria y el nombramiento de 2 vicepresidentas. Se enfrentó también a una asamblea fragmentada, en la que ninguna organización política tenía mayoría absoluta y su bancada era apenas de 14, por lo que la negociación fue imperativa y al menos en principio lo consiguió. El Ecuador es uno solo,
hoy nos necesita más unidos que nunca y en eso hemos coincidido plenamente con el discurso del presidente. Se mostraba así como un mandatario de decisiones, sin importar lo polémicas que fueran. Por eso, a 4 meses de estar en la presidencia, ordenó a la policía el ingreso a la Embajada de México en Quito, con el fin, adujo, de evitar la fuga del ex vicepresidente Jorge Glass, lo que le costó la reprimenda internacional y la ruptura de relaciones con esa nación hasta el día de hoy. Vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Mientras el escenario exterior era turbulento para Ecuador, a la interna el país se preparaba para acudir a las urnas y votar por 11 preguntas propuestas por el presidente, principalmente en materia de seguridad y 2 relacionadas con temas económicos. Es momento de proteger lo que hemos ganado. Este proceso solamente puede continuar si le damos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular. La ciudadanía le dijo mayoritariamente que sí a todo lo relacionado en la lucha contra el crimen organizado, pero rechazó la intención de que exista trabajo por horas en el país y la posibilidad de arbitrajes internacionales para inversiones y asuntos comerciales. Con mediciones positivas de su imagen y alta credibilidad, Noboa llegó fortalecido a las elecciones de febrero 2025. Sí se puede luchar contra la indolencia, contra la falta de atención, sí se puede luchar contra la vieja política y se les puede ganar. Ya les ganamos una vez, les vamos a ganar de nuevo. Sin embargo, los resultados no fueron los que esperaba. No alcanzó los votos necesarios para ganar en primera vuelta y debió enfrentarse a la candidata correísta Luisa González en el balotaje. La victoria finalmente llegó con un 56% de los votos frente al 44% obtenido por la Revolución Ciudadana. Buenas tardes, Ecuador. Ya se respira un aire diferente, un aire de libertad, un aire de justicia, un aire de tranquilidad también. Ya podemos estar tranquilos de que 4 años más vamos a estar aquí sirviéndolo. Su nuevo mandato estuvo acompañado de una bancada legislativa amplia, aunque no mayoritaria por sí sola. Al poco tiempo de iniciar su segundo periodo, Noboa envió con celeridad proyectos de ley que aseguraba buscaban reducir la crisis de inseguridad. Sin embargo, varios artículos de 3 leyes fueron suspendidos por la Corte Constitucional por considerarlos violatorios a la Constitución, lo que desató una pugna entre el Ejecutivo y los altos magistrados. Hay 9 jueces que le quieren quitar al Ecuador las herramientas necesarias para que las fuerzas del orden puedan combatir los grupos delincuenciales. La tensión entre el Ejecutivo y la Corte escaló luego de que el órgano constitucional rechazara estados de excepción decretados por el primer mandatario y negara propuestas de reforma constitucional. Lamentablemente tenemos una Corte que está absolutamente desconectada de las necesidades y de las preocupaciones de la gente. Se ha evidenciado así una incapacidad del gobierno de generar puentes de diálogo y una constante dificultad para encontrar a los perfiles adecuados para asumir las diferentes carteras de Estado, lo que se tradujo en mover a sus mismas fichas de un ministerio a otro o incluso encargar en una sola persona más de una docena de funciones. Así han transcurrido 24 meses en Carondelet con una evidente evolución. Belén Merizalde, Teleamazonas. Durante una entrevista, el jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, acusó al gobierno de tomarse la asamblea. Por su parte, la ex vicepresidenta del Consejo de Participación, Michelle Calvache, defendió al Ejecutivo, argumentando reducción en las cifras de seguridad. Seguridad. La batalla histórica que él ha tenido en este gobierno para poder luchar en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico internacional. En lo que va del año, de los 18, han sido capturados alrededor de 14 objetivos de alto valor y de valor intermedio de 124, aproximadamente 117 han sido capturados. Por ejemplo, en Guayaquil, en el 2017 teníamos 156 homicidios, en el 23, 2012, en el 2024, 1.541 y en el 2025, 2.129. Eso quiere decir que se vienen incrementando los homicidios en nuestro país. Eso quiere decir que no dio resultado y fue una mentira los 3 puntos de incremento del IVA. Relaciones Ejecutivo-Legislativo. Tenemos una asamblea hasta el momento totalmente bloqueada y ese bloqueo obedece a
el secuestro y el dominio de la función ejecutiva en la función legislativa. Pero esto responde básicamente a los ataques que también ha recibido el presidente de la República. Mientras el presidente está tratando de cambiar las leyes, está tratando de luchar contra la corrupción, está tratando de desarmar un crimen organizado, tenemos por otra parte el bloqueo constante y el no rotundo y la oposición insana para la gobernabilidad de un país. Cifras pobreza. En el 2017 el Ecuador quedó con 21.5%. Eso quiere decir que en estos 8 años donde se ha perjudicado mucho al país, ha incrementado la pobreza. Quiere decir que no es ningún logro en este momento reducir la pobreza, si ya en el 2017 la teníamos en un 21.5%. Es que es muy diferente. Las condiciones del país han cambiado. Lastimosamente nos han dejado un país con la puerta abierta para el narcotráfico, para la delincuencia organizada. Hemos pasado pandemias, hemos pasado una ola de crimen organizado terrible en el país. ¿Y quién nos puso la filtración de las fronteras? Su Constitución del 2008. Resultados, consulta popular y referendo. El ecuatoriano está diciendo claramente, hay cosas en las que estamos de acuerdo, pero la línea y el fondo no por el momento. No es una negativa al presidente Daniel Noboa. En Entonces, este caso, ¿a quién? Es una negativa al modelo que se está instaurando por el momento. El Ecuador, en su mayoría, decidió no a las mentiras, sí a la dignidad del pueblo, el anterior 16 de noviembre. El pueblo se manifestó. Gracias por habernos acompañado. Milton. Otro cambio en Carondelet. Stalin Andino, quien hasta el fin de semana se desempeñaba como secretario jurídico de la presidencia, fue designado nuevo viceministro de Atención Integral en Salud. Andino es abogado, trabajó entre el 2016 y 2020 en el Ministerio de Salud como parte de la coordinación jurídica de esa cartera. Y tras 9 meses al frente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, ahora se integra al equipo de la vicepresidenta María José Pinto, encargada del Ministerio de Salud, tras la derrota del gobierno en la consulta popular. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el informe de la proforma del Presupuesto General del Estado 2026, que asciende a más de 46.255 millones de dólares. Aunque en el documento se recomienda al Pleno del Legislativo su aprobación, la oposición pide que se hagan modificaciones. 21 de noviembre. Con 6 votos a favor, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el informe de la proforma del Presupuesto General del Estado 2026, que asciende a 46.255,57 millones de dólares y representa el 33,27% del Producto Interno Bruto estimado. Además, se sustenta en varios supuestos macroeconómicos determinantes para calcular el nivel esperado de ingresos permanentes y no permanentes. Estos son inflación anual promedio del 3,2%, Producto Interno Bruto nominal de 139.046 millones, un incremento real del PIB del 1,8%, un volumen de producción fiscalizada de petróleo de 165,50 millones de barriles y un precio promedio de exportación del crudo de $53.50 por barril. Y aquí una crítica de la Revolución Ciudadana, quien mediante la legisladora Viviana Veloz califica la propuesta como inconstitucional, fraudulenta y peligrosa. Rompen la regla de oro entre ingresos permanentes y no permanentes, maquillan la inversión y usan trucos contables para encubrir un desastre fiscal que terminará pagando el pueblo. En la proforma, el gobierno estima ingresos por 30.121 millones de dólares y gastos de 35.534 millones de dólares. Hay un déficit presupuestario de más de 5.000 millones de dólares, que es del 3.8% más o menos del PIB, y esto responde a factores estructurales también de desfinanciamientos de las proformas. Este presupuesto, como está planteado, es insostenible porque prioriza el servicio de la deuda sobre la inversión pública y está recurriendo a los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, dentro de los egresos permanentes, la proforma presupuestaria 2026 tiene un gasto de personal por 10.079 millones de dólares, la mayoría destinados, por ejemplo, a médicos, docentes, policías y militares. En el documento se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar la proforma, ya que cumple con lo establecido en la Constitución, mientras que la oposición liderada por el correísmo pide que se incorporen observaciones y se hagan modificaciones. María Fernanda Utreras, Teleamazonas.
En la línea de frontera entre Colombia y Ecuador se registraron duros combates durante un operativo contra el grupo armado Comuneros del Sur. El enfrentamiento dejó un muerto, 4 heridos y la incautación de arsenal bélico. Jairo Jacome con el informe. Hola, Jairo. Uniformados del batallón Galo Molina aún se encuentran en el sector para garantizar la seguridad y soberanía nacional. Luego de 2 horas de combate registrados el 21 de noviembre en la línea de frontera entre Colombia y Ecuador, fueron neutralizados integrantes del grupo armado organizado Comuneros del Sur, afectando las capacidades operativas de los irregulares. En medio del combate resultó un presunto integrante de este grupo muerto en desarrollo de operaciones militares y 4 más resultaron heridos, quienes recibieron los primeros auxilios por parte de nuestros enfermeros de combate. La acción militar se ejecutó en coordinación con el ejército ecuatoriano, dentro del marco de las operaciones binacionales de vigilancia y protección de fronteras tipo espejo, para frenar al grupo terrorista e impedir su movilidad en la zona fronteriza. Y nosotros operamos en nuestro territorio nacional, evitando el paso de delincuentes a nuestro sector de responsabilidad, producto de las operaciones que realiza las Fuerzas Militares de Colombia. Más de 2 meses de inteligencia militar permitieron identificar al grupo armado que pretendía realizar acciones delictivas en la vereda Tiuquer del municipio de Cumbal, en Nariño, Colombia, cerca del límite político internacional. Esta importante afectación debilita de manera significativa sus capacidades armadas y logísticas en la frontera. El ejército ecuatoriano se desplazó hasta los sectores fronterizos de Chilmabajo y Santa María para garantizar la seguridad, soberanía e integridad territorial, neutralizando cualquier amenaza de los grupos irregulares durante los intensos combates desarrollados en el país vecino. No se registró ningún paso de personal que se haya registrado como delincuentes o que pertenecen a estos frentes o a estas organizaciones delincuenciales del lado colombiano hacia territorio ecuatoriano. En el lugar de los enfrentamientos fueron incautados 6 fusiles, más de 1000 municiones calibre 5.56, un mortero artesanal, 3 radios de comunicaciones, 30 proveedores para fusil e insignias de la estructura armada. Las operaciones espejo continúan a lo largo del cordón fronterizo para hacer frente a las redes delictivas transnacionales. Buenas tardes. Seguimos con más noticias. Gracias por elegirnos. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, acusó al Ejecutivo de impedir que la ciudad celebre sus fiestas. Esto luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública suspendió 48 procesos. La ministra de Gobierno hizo un llamado al burgomaestre para que presente correctamente los documentos. Las fiestas de Quito arrancaron en medio de una pugna entre la alcaldía y el Ejecutivo. La decisión del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, de suspender 48 procesos por inconsistencias detectadas abrió un nuevo foco de confrontación política. Si quiere paralizar esas 50 actividades que tenemos, paralice nomás. Con los chulos hechos quiere ser que les vayamos a saludar, porque si no saludan a Quito, si no hacen ninguna obra para Quito, no tenemos por qué ser recíprocos. Vamos a celebrar con más alegría y no riamos del 4-0 que hace poco la ciudadanía le metió en esa consulta. Ya este lunes, durante su enlace radial, el alcalde Pavel Muñoz llamó al SERCOP a demostrar las razones por las cuales suspendieron los procesos de contratación. No muestran las supuestas inconsistencias. La gente que está trabajando en cultura, mucha, es funcionaria de carrera del municipio de Quito. Por lo tanto, va sus 15 últimos años haciendo procesos de contratación de las fiestas de Quito. Según el SERCOP, los procesos fueron publicados apenas entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre. Para la entidad, una falta de planificación. Pero además sostiene que sus hallazgos fueron enviados el 18 de noviembre, tiempo suficiente para subsanar las inconsistencias. Decir que se debía haber cumplido un tiempo o plazo determinado, no es así, no hay en ninguna norma. Para la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, más bien se ha demostrado poca transparencia desde el Cabildo. No pueden pretender meterle la mano a la contratación pública. El SERCOP ya ha respondido al municipio de Quito y le ha dicho: presenten las cosas de manera correcta, de manera ordenada, tal y como establece el procedimiento, y se les va a dar paso. Según Estefan Mora, abogado experto en contratación pública, la solución es sencilla. Lo que debería hacer el municipio es subsanar y continuar con el proceso de contratación.
La agenda de fiestas tenía previstas 200 actividades, ahora solo se realizarán 148. Entre las suspendidas está la tradicional serenata quiteña que brinda el alcalde al presidente de la República en el Palacio de Carondelet. Nadie nos quitará la felicidad porque Quito no pide permiso para celebrar la ciudad más linda del mundo. Eventos como el desfile de mercados, el pregón de fiestas y el Quito Fest sí se llevarán a cabo. Belén Merizalde, Teleamazonas. El Consejo de Participación Ciudadana aceptó la renuncia de Wilson Toainga como fiscal general del Estado subrogante, quien asumió funciones tras la salida de Diana Salazar el 21 de mayo del 2025. Con esto, el Pleno aprobó la calificación de méritos de los 38 postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección, quienes ahora cuentan con 3 días para solicitar reconsideraciones una vez integrada la comisión. Deberá convocarse al concurso público, cuyo plazo máximo de designación es de 6 meses. Y mucha atención, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, aseguró que sí habrá un incremento al salario básico unificado. Para fijar el aumento, el ministerio toma en cuenta el crecimiento económico, la inflación y la previsión de crecimiento para el 2026. Así llegó Harold Burbano, ministro de Trabajo, a su primera reunión del Consejo Nacional de Salarios, conformado por el sector trabajador, empleador, el Banco Central y otras instituciones públicas. El Consejo sesionó este lunes para fijar el salario básico para 2026. Necesitamos fortalecer la economía de las familias, necesitamos también fortalecer la economía de las empresas, puedan tener la capacidad de sostener a los empleados. Para establecer el salario básico unificado, el Ministerio de Trabajo, que actúa como mediador ante varios gremios y sectores, toma en cuenta el crecimiento económico, la inflación y la previsión de crecimiento para el próximo año. La economía creció en 4,3% en el segundo trimestre si comparamos con el segundo trimestre del 2024, un crecimiento acumulado de 3,3% hasta septiembre. La inflación es de 1,24%, lo que corresponde a 2026 sí tenemos un 1,8%. En octubre, la ex ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, había asegurado que se podría incrementar el salario básico unificado $16, pasando de $470 a $486 para 2026. Sí creo que de alguna forma va a haber un incremento. El incremento que se dé implica ya primero que se pongan en consenso los sectores. Sin embargo, no hay certeza sobre si el aumento será mayor o menor a $16. Para el sector trabajador no está en discusión aceptar un incremento menor a eso. Menos de eso no puede darse, tiene que superarse. Nosotros venimos como siempre con una actitud de diálogo, escuchar los datos oficiales del gobierno ecuatoriano y en virtud de eso empiezan los cálculos. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, espera tener hasta el 20 de diciembre definido el monto para el salario básico unificado. María Gracia Chacón, Teleamazonas. La madrugada del domingo se reportó el robo de casi 50 armas en el Comando de Policía del Distrito Pastaza. Nos contactamos con Jefferson Santos para que nos amplíe la información. Hola, Jefferson. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Son aproximadamente 50 armas, según la información extraoficial que se ha obtenido, que han sido sustraídas desde el rastrillo que se encuentra ubicado precisamente en el cuartel centro del Comando de Policía de la provincia de Pastaza. Según pues los datos que tenemos, en horas de la madrugada de este domingo se habría reportado la sustracción del armamento policial desde la bodega precisamente en la que se encuentra ubicada en este sitio. Según el encargado del rastrillo, habría informado que salió desde las 7:30 de la noche hasta las 8:47 aproximadamente, y en el transcurso de ese tiempo es donde, según cámaras de seguridad, habrían grabado a una persona que ingresó hasta este destacamento policial. Aproximadamente a las 12:45, es decir, en la madrugada de este domingo, es cuando un miembro de la Policía Nacional llega hasta el sitio a buscar su armamento y se encuentra con la novedad de que su arma no estaba en el sitio correspondiente. De ese momento comienzan las investigaciones y pues se determina
que no solo faltaba esa arma, sino que faltaban muchas más que ahora se tienen contabilizadas en aproximadamente 50, como les había mencionado. La Policía Nacional no ha querido pronunciarse al respecto. Como ustedes pueden ver en las imágenes, el comandante de policía se encuentra al interior precisamente del Comando Centro. Cuando realizábamos tomas, incluso un miembro de la Policía Nacional intentó impedir las grabaciones. Veamos lo que ocurrió. Está grabando, amigo. Está por algo, está la puerta cerrada. Estamos informando. ¿Pero quién le ha dado la autorización para que informe? ¿Por qué quiere impedir que se grabe? Eso, caballero, por favor. ¿Por qué quiere impedir que se grabe, caballero? Desde la Gobernación de Pastaza también nos han mencionado que no pueden pronunciarse respecto a este tema, por lo que estaremos atentos de si se da una rueda de prensa por parte de la Policía Nacional para hablar sobre este tema que tiene en expectativa precisamente a la población, pues este hecho ocurre dentro de un cuartel policial y en el centro de la ciudad de Puyo. Este es el informe. Que tengan ustedes buenas tardes. Lo mismo para ti, Jefferson. Gracias por tu reporte desde el Puyo. Amigos, momento de una pausa. No se separe de Teleamazonas. Ya volvemos.